Mi tío, al cual apodamos Bob, estaba en el ejército. Recuerdo que en el último día de Acción de Gracias, él se emborrachó y nos contó a todos una historia que a mí me impactó. Él comenta: fue alrededor de 1985 y todavía era nuevo en el ejército. Solo llevaba unos 3 años. Estaba de servicio de patrulla junto a mi compañero en una base en Arizona. Era tarde. Caminábamos a lo largo de la valla. Nosotros estábamos concentrados en el otro lado de la cerca cuando escuchamos un sonido detrás nuestro, o sea que venía de nuestro lado de la valla. Cuando volteamos, vimos a un anciano con el pelo largo y con trenzas. Estaba parado aproximadamente a 10 metros detrás nuestro. Ambos sacamos nuestras armas, ya que el anciano se encontraba en un área de disparar a matar, con carteles de advertencia por todos lados. Pero ni yo ni mi compañero queríamos dispararle a un anciano. Pensamos que debía tener Alzheimer y se había metido en la base por error. Después de todo, él no estaba siendo una amenaza para nosotros. Entonces le gritamos diciéndole que estaba en un área restringida y que tenía que levantar las manos. Yo pensé en reportarlo al departamento de policía local, donde podrían llevarlo de regreso a su casa. Entonces probé la radio, pero había estática. Tras llamar a mi compañero para que me ayudara, nos pusimos a mirar para ver qué tenía el radio. Solo lo hicimos por un segundo, y cuando nos dimos vuelta, aquel anciano se había ido, y en su lugar había un enorme conejo sentado allí, mirándonos. Ambos nos pusimos a mirar a nuestro alrededor de derecha a izquierda y de nuevo hacia atrás para ver a dónde se había ido, pero no estaba a la vista. Y en esos instantes, aquel conejo se dirigió hacia la cerca. Pero luego, nuevamente, escuchamos un ruido detrás nuestro, y al voltear, al igual que la última vez, aquel anciano estaba allí, pero esta vez estaba fuera de la valla. La valla tenía unos 2 o 3 metros de altura. No había forma que pudiera haberla saltado. Eso nos hizo correr de ahí. Luego acordamos no decirle nada a nuestro comandante. A pesar de que han pasado más de 30 años de esa noche, todavía me asusta el pensar que había visto a un skinwalker, o como también lo conocen, a un nahual. Mi padre sirvió en la guerra de Vietnam de 1960 a 1962, y allí le ocurrió algo. Aquello no le contó a nadie, fuera de la familia. Pero ahora, él ya tiene más de 80 años, y ya no le importa que la comparta. He escuchado la historia contada por él como 5 veces. Cada vez me entero de nuevos detalles. A él no le gustaba contar la historia, ya que no quería volver a esos eventos traumatizantes. Él hizo muchas cosas en la guerra. En un momento, era lo que se le conocía como la pared del túnel, donde el soldado realizaba las misiones subterráneas de búsqueda y destrucción. Generalmente eran en túneles. Él, junto a 2 de sus camaradas, se arrastraban por un túnel profundo esperando golpear alguna trampa explosiva. Pero por suerte los túneles siempre estaban vacíos y silenciosos. En una oportunidad, arrastrándose a través de unos túneles oscuros, ellos escucharon un débil grito y un llanto más abajo de los túneles. Era de una mujer. Mientras se arrastraban más profundo, aquellos gritos se hicieron más claros. Era obvio que había una mujer pidiendo ayuda. Los 3 se pusieron en alerta, ya que pensaron que se trataba de una posible situación de rehenes. Entonces continuaron arrastrándose a través de los túneles, y los gritos de ayuda eran cada vez más fuertes y más claros, hasta que llegaron a unas habitaciones pequeñas, donde el techo era lo suficientemente alto como para estar de pie. Había una mesa donde estaba una linterna que todavía estaba encendida. Aparte de eso, aquella habitación estaba vacía. Sin embargo, el túnel continuaba más allá. Era más profundo.
por lo que continuaron hasta allí. Pero en ese punto, los gritos de ayuda se habían detenido. Mi padre describió que mientras más se adentraban a esos túneles, podía notar que aumentaba un mal olor. Al llegar al final, se topan con otra habitación, la cual mi padre todavía se niega a describir lo que había en ella con detalle. Lo que sí contó fue que habían varios cuerpos, pero que no fueron asesinados por balas, sino que parecía como si hubieran sido mutilados por algún tipo de criatura. La escena era tan terrible que mi padre y sus compañeros tuvieron que darse la vuelta y salir huyendo de allí. Ellos no tenían explicación de qué era lo que podría haber hecho todo aquello. Cuando estaban de regreso, comenzaron a escuchar nuevamente los gritos de ayuda de aquella mujer. Ellos estaban paralizados con un miedo terrible. Mi padre estaba en la parte de atrás del grupo y dice que constantemente miraba hacia atrás, ya que podía sentir que estaba escuchando esos gritos detrás de él, pero además que podía notar que alguien o algo se les estaba acercando desde la oscuridad. Por fin regresaron a la superficie y marcaron la entrada con una bandera que significaba para su equipo que el túnel había sido registrado y despejado. La mayoría de los túneles se interconectaban como un medio de transporte subterráneo, pero mi padre dice que este túnel era inusual. Él dice que aquello fue la cosa más desgarradora que había experimentado en sus 2 años como soldado. Durante mis días como soldado tuve muchos trabajos diferentes en el sitio, pero mi menos favorito fue la patrulla del cementerio. Fui uno de los pocos en ese turno durante la noche. Ese cementerio estaba en un lugar remoto, rodeado de un denso bosque a cada lado. Yo encontré ese trabajo más relajante que aterrador. Sería el único en el cementerio, ya que mi relevo llegaría alrededor de las 4 de la mañana, por lo que esto me tuvo que haber sucedido después de las 3 de la mañana durante el final de mi turno. Esa noche estaba patrullando cerca de la cerca perimetral, donde había algunas de las lápidas más antiguas. Mientras pasaba por aquel lugar, comencé a escuchar el tarareo de una mujer. Se suponía que a esa hora no había nadie en el cementerio, por lo que comencé a preocuparme. Empecé a seguir los sonidos que noté que venían de detrás de los arbustos. Yo me adentré a través de ellos, cortándome en el proceso mientras luchaba por llegar al otro lado. Cuando aquel tarareo de repente se detuvo y todo se quedó en silencio. Ni siquiera escuchaba el sonido de los grillos. Estaba más cerca de los mausoleos y pude escuchar claramente un tipo de zumbido proveniente de uno de ellos. Yo me subí a la estructura. Estaba seguro de que ese zumbido venía del interior de ella, y hasta casi parecía que venía de debajo de mis pies. Yo miré hacia el piso de madera y noté que habían pequeños agujeros redondos en cada tabla que parecían lo suficientemente grande como para mirar a través de ellos, pero estaba demasiado oscuro como para poder ver lo que había debajo. Entonces tuve una idea. Coloqué mi teléfono en la tabla del piso y activé la linterna. Entonces me acosté, con mi cabeza pegada al piso. Yo sinceramente esperaba no ver nada en absoluto, pero vi lo que parecía ser la cabeza de una mujer. Y al instante, ella se giró y me miró. Solo vi su cara durante tal vez medio segundo antes de caer de espaldas y soltar un grito. Corrí, aterrado, de regreso al estacionamiento y llamé a mi relevo. Le dije que venga de inmediato. Él, unos minutos después, se presentó y le conté lo que vi, tratando de convencerle de que le estaba diciendo la verdad. Él me dijo para que lo llevara a donde había visto a esa mujer. Al llegar hasta ahí, él alumbró con su linterna a través de esos agujeros, pero no había nada. Era solo un pequeño espacio vacío debajo de la estructura. Pasé el resto de lo que me quedaba de mi turno con él y me fui cuando dieron las 4. Sé que no me creyó.
Seguro pensó que era una alucinación como resultado de mi falta de sueño. Pero yo creo que esa noche presencié un espíritu o algo completamente sobrenatural. Había escuchado tantas experiencias de soldados mayores y veteranos, de encuentros paranormales, pero esa vez me tocó a mí. Mi historia comienza en Corea del Sur hace unos años. Fui un cabo recién ascendido, adjunto al pelotón de reconocimiento. Estaba como operador de radio-teléfono. Se esperaba que estemos en el país durante aproximadamente un año. Cuando llegamos, habíamos estado en el lugar durante unos 2 meses, antes de que nos encargaran patrullar a uno de los puntos más remotos, en una zona desmilitarizada. Era un trabajo muy peligroso por 2 razones. La primera es que las minas están en todas partes. Para mantenerte a salvo tienes que moverte por rutas muy específicas. La segunda razón era el riesgo de terminar en el lado equivocado del país fronterizo y que los norcoreanos te disparen a matar. Comenzamos a movernos a través de un pequeño valle. Mientras estábamos pasando por ahí, notamos que en medio de un campo de minas había una sola casa que estaba muy abandonada. Nunca olvidaré cómo se veía aquel lugar. No había forma de que alguien pudiera haber estado viviendo allí. Sin embargo, el área tenía un ambiente extraño, como si algo estuviera mirándonos desde esa casa. Aceleramos el paso para poder llegar a la línea de la cresta por la noche, ya que era una montaña bastante empinada. Al llegar establecimos los puntos de observación a lo largo de la cresta, que miraba hacia el norte. Pero a pesar de eso, no podíamos deshacernos de esa extraña sensación de que alguien nos estaba mirando, hasta el punto en el que yo no estaba preocupado por mirar el perímetro con el norte, sino que estaba más centrado a mirar hacia el valle detrás de nosotros. Estaba compartiendo una posición con 2 francotiradores, uno llamado Morrison y el otro era del ejército surcoreano llamado Ken. El punto era que ambos decían sentir lo mismo que yo. Algo era inquietante, ya que todavía podíamos ver aquella casa. Era casi como si nos viéramos obligados a seguir viéndola constantemente, cuando en un momento notamos que algo se movía dentro. Casi de inmediato comenzaron a suceder cosas extrañas. Estaba recibiendo una cantidad inusual de interferencia en mi radio, y Kim estaba teniendo los mismos problemas. Incluso después de solucionar el problema con las radios, algunas de nuestras ópticas, que funcionaban con baterías, también comenzaban a fallar. Pero eso fue solo el comienzo para nosotros. Comenzó a caer la noche. Nosotros dormíamos en turnos. Uno permanecía despierto durante 3 horas, mientras que los otros dormían. Pero en ese lugar no podíamos dormir. Era demasiado incómodo. En un momento oíamos cosas moviéndose alrededor nuestro. Pensábamos que eran solo animales, pero cada vez que escaneábamos a nuestro alrededor con un dispositivo de visión nocturna, no se encontraba nada. En una cresta que está empinada y que no era tan ancha, hubiera sido imposible que un animal se moviera ruidosamente a unos pocos pies de ti y que luego desapareciera sin rastro. Además de eso, los otros soldados informaban que constantemente alguien susurraba sus nombres, hasta el punto en el que algunos de ellos fueron a nuestra posición y nos preguntaban si habíamos sido nosotros quienes los estábamos llamando. Al enterarse de esto, el sargento de nuestro pelotón estaba tan molesto que nos regañó a todo el pelotón. Finalmente, más tarde nos mudamos a su posición para informarles sobre nuestro próximo movimiento, cuando en eso los demás soldados escucharon lo que sonaba como una mujer
diciendo Anieon, una palabra de la jerga coreana para decir hola. Eso fue realmente algo muy aterrador para todos nosotros. Sin embargo, en la tercera noche fue cuando todo se volvió realmente tenso. De nuevo nadie dormía. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando escuché a Morrison que decía que había visto algo. De inmediato miramos y pudimos ver que en la parte de atrás de la montaña habían como 2 ojos que brillaban. Incluso sin nuestros dispositivos de visión nocturna, lo podíamos ver. Brillaban como ojos de animales. El único problema fue que con la luz de la luna que teníamos, deberíamos haberle podido ver el resto del cuerpo a aquel animal. Pero no. Eran solo 2 ojos y nada más. Así que nos comenzamos a asustar. No sabíamos qué debíamos hacer, si informarlo a alguien. Mientras estábamos tratando de resolverlo, escuchamos un disparo. Así que inmediatamente todos se despertaron, sin saber lo que sucedía. Después de unos momentos, nuestro sargento de pelotón vino y nos contó. Aparentemente, el líder del pelotón, cuya posición estaba justo al lado de la nuestra, también pudo ver a eso que nosotros estábamos mirando. Así que ordenó a uno de los francotiradores que disparara. Pero la parte espeluznante fue que esa cosa ni siquiera se inmutó. Si hubiera sido un animal, hubiera salido corriendo luego de eso. Pero aquello simplemente se quedó unos minutos más y luego desapareció. Inmediatamente, el sargento nos dijo que comenzáramos a empacar nuestras cosas, que nos íbamos a ir de allí tan pronto como amaneciera. Estuvimos 3 horas esperando a que saliera el sol para poder salir de ese valle. Cuando por fin el resplandor del sol apareció sobre el horizonte, prácticamente salimos corriendo de esa montaña. Pero la sensación de que algo nos estaba mirando no cesaba hasta que nos alejamos de ese valle. Al llegar al otro lado se sentía tan bien. Era como que el peso de nuestros hombros se había liberado, como si finalmente pudiéramos relajarnos. Hicimos algunas patrullas más después de eso, pero en ninguna de ellas ocurrió algo extraño. Pero había escuchado algunos informes de otros soldados de nuestro mismo batallón que habían experimentado eventos aterradores en ese valle. Pero lo que sea que hayan visto o experimentado se mantuvo en secreto. Después de eso volvimos a nuestra base y todo lo que nos ocurrió nos lo guardamos para nosotros. No lo informamos a los superiores. No estoy seguro de si alguno de los otros soldados compartió también lo que habíamos experimentado en ese valle.